Listo. Hola, chicos. Buenas. Hola, Judy, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar participando hoy. Hoy vamos a estar haciendo un webinario sobre el aprendizaje. Vamos a estar viendo lo que es conocimiento, enemigos del aprendizaje, confort, expansión y temor. La agenda para el día de hoy va a ser aprendizaje y conocimiento. Vamos a estar viendo otros conceptos que son enemigos del aprendizaje. Luego vamos a estar trabajando, ¿sí?, con una dinámica para ver qué queremos aprender hoy. Luego vamos a estar reflexionando sobre lo que aprendimos. Y por último vamos a estar viendo el último concepto, que es confort, expansión y temor. ¿Sí? Participamos hoy aquí Luz Estela, quien les está hablando, Facundo. Estamos haciendo este webinar porque estamos estudiando para Professional Agile Coach, para la certificación en CLEAR, así que les pedimos a todos de antemano el permiso para poder estar grabando esta sesión. Es solamente a manera educativa y de formación para nosotros, y queda grabado acá, y lo único que lo van a ver es gente del PAC, solo a modo para calificarnos nosotros. Acá no hay ninguna respuesta que esté bien o que esté mal, todas están bien, así que pueden sentirse libres de esos. Para quienes ya tienen Zoom, los invitamos a abrir cámaras para aquellos que quieran. Los que no se sientan muy cómodos con las cámaras pueden participar a través del chat, que está abajo en el centro, para poder estar conversando de alguna manera con nosotros. Bueno, no sé, te abro a vos, Lute, si querés continuar. Ok, vale. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Facundo, por la presentación. Yo voy a empezar contándoles un poco acerca de lo que es el aprendizaje y lo que es el conocimiento. De la manera tradicional, como hemos venido aprendiendo, lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida, pues nos dicen a nosotros que para poder aprender algo, por decirlo así, tenemos que conocer me refiero a tener información, a leer, a llenarse de conceptos, de que primero tienes que ir, qué sé yo, a la escuela, a estudiar, y ya con eso aprendiste. Pues realmente son dos cosas muy diferentes. Realmente aprender, en pocas palabras, es la práctica, es llevarlo a la práctica, por decir así. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Uno aprende a nadar nadando. Uno aprende a montar bicicleta montando bicicleta, cayéndose y volviéndose a levantar. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que no sé hacer, o lo que, digamos, sí, en ese momento no sé hacer, que me lleva a lo que sé hacer. Entre esos dos estados es donde se da ese aprendizaje. Pero entonces, ¿qué significa el aprendizaje? El aprendizaje es cuando yo expando mi capacidad de acción efectiva, y que sea de una manera efectiva. Es como realmente yo aprendo. Yo puedo conocer mucho, puedo leer muchos libros, pero si yo no los llevo a la práctica, digamos que realmente, ¿cómo puedo decir que aprendí? La medida de aprendizaje es algo subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Eso es una opinión. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a abrir aquí un paréntesis y les voy a contar una anécdota. Resulta que a mí siempre me ha gustado el tema de Los Ángeles, toda la vida, desde niña, y tengo infinidad de libros. Creo que tengo unos 50 libros, y durante muchos años leí. Yo decía, bueno, pero aquí no pasa nada. Sé la teoría, pero realmente todo lo que dicen los libros yo nunca lo he vivido. Un día decidí cambiar eso y dije, bueno, pues voy a ir a cursos, voy a empezar a hacer la práctica.
Y así lo hice y fue cuando realmente sentí que aprendí. Yo creía que con solo leer los libros yo ya sabía mucho y realmente no es así. Una cosa es lo que uno aprende realmente y otra cosa es lo que uno conoce. Uno puede decir, yo soy, qué sé yo, yo aprendí a arreglar, qué sé yo, la plomería. Yo sé cómo arreglarlo. Es que me leí un libro. No, eso no me lleva a decirlo. Que estudié en una institución y tengo un diploma, sí, pero pues realmente lo sabes hacer, lo aprendiste de verdad. Entonces, es un concepto súper importante y en este espacio lo que queremos es mostrarles con una metodología súper interesante de cómo logramos que ese aprendizaje quede en nuestra cabeza, sembrar esa semillita. No es como esa frase que aparece ahí de Confucio en la que dice que si me lo cuentan lo olvido, si lo vi, aquí dice si lo vi lo entendí, pero si realmente lo hice, lo aprendí. Y eso es lo que vamos a hacer con la dinámica que les vamos a presentar a continuación. Aquí le doy la palabra a Facundo, que nos va a hablar de los enemigos del aprendizaje. Bueno, para empezar a comentar un poquito de lo que son los enemigos del aprendizaje, les pregunto para ustedes cuáles son los enemigos del aprendizaje. ¿Sí? Recuerden que pueden participar por el chat. Por aquí, por el chat, todavía ninguno nos da. ¿Qué creen que les ha impedido en algún momento de su vida aprender algo? Bien, el Aquí miedo. contesta Noelia, el miedo. Muy Muy bien. bien. Muy bien. ¿Qué más? Sí. La pachorra. Sí, total. Sí, la pachorra, la pereza, muy bien, muy bien. Sí tienen Vergüenza. Muy bien. la vergüenza, sí, sí. Interesante ese concepto. Bien, como bien decía, una de las primeras, de los primeros enemigos del aprendizaje es la ceguera. Esta es la más complicada de que una persona pueda identificar, porque la ceguera se trata que no sé que no sé, famoso no sé que no sé. Entonces, es difícil saber que uno quiere aprender cuando desconoce algo, ¿no? El desconocimiento es un enemigo del aprendizaje. El enemigo del aprendizaje es todo aquello que nos evita o nos cierra posibilidades a poder obtener nuevos conocimientos. Y como bien decía Luz, la manera de obtener conocimiento es haciendo. Eso es realmente el aprendizaje, ¿sí? Entonces, otro enemigo del aprendizaje, por ejemplo, como bien decían, la pachorra, decían por ahí, es la pereza en otros países. Luz es de Colombia, así que Sí. lo puede identificar con eso, con la pereza. En Argentina le decimos pachorra. Ya. De alguna manera, de un fardo argentino. La pereza, muy bien, esto de que tengo fiaca, no tengo ganas de ir a la facultad y cuánto me cuesta, ¿no? O hay que hacer algo en el trabajo, alguna actividad, y bueno, la extendemos, metemos una reunión de excusa en el medio y seguimos estirando esa situación. Como bien decían por ahí al principio, el miedo, esto de que por miedo no aprendo, me mandan a hacer algo nuevo en el trabajo, en la facultad o en cualquier lugar donde uno esté estudiando, y por miedo no avanzamos, ¿sí? No avanzamos hacia ese aprendizaje. Otro es la vergüenza, ahí miren cómo de estos tres salieron los que estuvieron participando. La Muy bien. vergüenza, por ejemplo, cuando uno estudia algún idioma, por ejemplo inglés, ¿sí? Uno es muy aprende fácil a escribir, a leer, a entender, pero cuando le dicen de hablar, muchas veces la gente por vergüenza no comienza a practicar el habla de este idioma
Y después cuando uno va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y le preguntan, bueno, ¿cómo venís con el idioma inglés? Empezamos, bueno, sí, mi nivel es un intermedio, pero tengo que ponerme a practicar, porque bueno, hace mucho que no hablo, y en realidad es por vergüenza que uno nunca, por ejemplo, pudo ponerse a hacer, aprender a hablar. El orgullo es otro, ¿no? Yo ya sé todo lo que tengo que saber, soy un orgulloso y no tengo nada más que para aprender, ¿sí? La impaciencia, esto de querer todo el día estar adquiriendo conocimiento y no aprendiendo, es decir, somos impacientes para aprender porque queremos aprender todo ya, y hay cosas que llevan su tiempo en el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común es cuando, para los que trabajan en sistemas, las empresas que buscan reclutar gente, piden que tenga un determinado nivel de experiencia. Bueno, lo que está esperando contratar esa empresa es alguien que haya aprendido, que haya tenido experiencia, ¿sí? Y bueno, a veces hay que tener paciencia para juntar esa cantidad de tiempo que nos piden cuando vamos a buscar algún empleo. Bien. Otro es el enojo. Esto de que me enojo porque no puedo aprender, como me enojo, me cierran esas puertas, y me trabo y termino por no aprender, porque no me salen las cosas, por ejemplo. La víctima es otra, ¿sí? Cuando nos ponemos nosotros en víctima, cuando alguien nos quiere explicar algo y nosotros, no, bueno, pero yo no, porque en realidad lo debería aprender tal otra persona, esto a mí no me corresponde. Bueno, ahí es un claro ejemplo de que es otro de nuestros enemigos del aprendizaje. Luz. O de pronto, otro ejemplo de la víctima es cuando la persona dice, no, eso es muy difícil para mí, yo no soy capaz de aprender eso. Eso también es otro ejemplo que te quería agregar. Bien, muy bien, ese es otro ejemplo. La desconfianza es, ¿para qué voy a aprender esto si a mí me va a salir mal? ¿Sí? O sea, ya estoy desconfiando inclusive de mí mismo, o puedo desconfiar de que me venga a explicar, por ejemplo. ¿Sí? Desconfío de la persona, me está explicando, ¿por qué me está explicando esto? ¿Para qué quiere que yo aprenda esto? Porque seguramente después me lo va a dar a mí, él no lo va a hacer más, bueno, y ahí empezamos con un montón de otras cosas que vienen a raíz de ese tipo de desconfianza. ¿Sí? Entonces, para que ustedes piensen un ratito, le dejo a modo de reflexión, ¿sí? ¿Cuánto son capaces de aprender, no? Ponernos a pensar cuántas veces por estos mismos enemigos evitamos o nos perdemos la posibilidad de poder adquirir algún aprendizaje nuevo. Me gustaría agregar otro enemigo del aprendizaje y suele ser también el tiempo. Uno a veces en su día a día, en su trabajo, su familia, sus hijos, todo, puede tender un enemigo a decir uno no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de hacer ese curso, no me queda tiempo. Ese también es otro enemigo del aprendizaje. El dinero, también por aquí en el chat. El dinero. El dinero es otro enemigo. No tengo dinero para hacer ese curso, para hacer eso, y son enemigos, son bloqueantes. No nos permiten ese aprendizaje. Y es muy importante esa reflexión. ¿Realmente tenemos alguno de esos enemigos? ¿Estamos poniendo eso para aprender? Bueno, y como esta webinar se trata de aprender, ¿sí? Les damos acá unas opciones para que ustedes, si quieren, pueden directamente por el chat participar y poner qué quisieran aprender hoy. ¿Sí? Son todos temas de coaching. Tenemos el 1 es afirmaciones y declaraciones, el 2 es oír versus escuchar, el 3 es la transparencia y el quiebre, y el 4 es compromiso y responsabilidad. Así que los invitamos a que puedan votar a ver de qué quieren aprender hoy.
Algo muy importante en este proceso de aprendizaje es que conectemos con eso que queremos aprender. Realmente que podamos escoger y decir, listo, yo hoy quiero aprender acerca de tal cosa. Ese es el primer paso y es donde hacemos la conexión con lo que queremos aprender. Por eso es importante. Por aquí tenemos, Facundo, unos punticos. Parece que quieren la 2. Por ahora vienen las 2. Si te parece, dejamos un ratito más, a ver que alguien más quiera. A ver si alguien más, algo diferente. Uy, un empate casi, un empate. Casi, ups. El 1. El 1. Tenemos 3-2, 2-3 y un 1. No sé quién más vota. Creo que ahí queda. Nos vamos con el 2. Si suma 8, dice. Bien. ¿Vamos con el 2, Lute? Bueno, vamos con el 2. Listo. Bueno, aquí voy a proceder a darles un concepto y queremos sembrar esa semillita en estos unos poquitos minutos en explicarles qué oír versus qué es escuchar. Bueno, hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Oír es algo biológico, es algo que viene con nuestro cuerpo. Nosotros oímos ruidos, oímos de una manera biológica, es algo natural. Escuchar es otra cosa diferente. Escuchar es a lo que oímos le ponemos un sentido, una interpretación. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que está uno viendo televisión, por ejemplo, concentrado en una película, y resulta que por allá alguien te dice, sonó el timbre, din dun, y por allá alguien te dice, oye Lute, ve a abrir la puerta. Si tú estás, te puede decir, oye Lute, está sonando el timbre. Tú estás viendo televisión, pero tú no estás prestando atención. Está sonando el timbre. Bueno, pues que vaya y abran. Pero realmente no escuchaste que te estaban pidiendo el favor de abrir la puerta. Ese es un ejemplo. Nosotros escuchamos desde diferentes, ¿cómo les digo? Desde diferentes posiciones. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos escuchar, digamos, desde las generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues no es lo mismo lo que piensa una generación nacida, qué sé yo, en los años 60. Es muy diferente a la generación que nació en los 80. ¿Por qué es diferente? Tienen gustos distintos. Les doy un ejemplo así rápidamente. Digamos que a las personas por allá nacidas en los 60, en los 70, les gusta mucho leer libros impresos, leer el periódico. No les gusta tanto ver la noticia, sino leerla. Mientras que en una generación posterior de unos años para acá, se enteran por Facebook, por redes sociales, por internet. Entonces, para lo que para uno es bueno, para otro es viejo u obsoleto. Entonces uno puede decir, bueno, pero es que es muy aburrido leer libros, qué sé yo, son cosas diferentes y escuchamos diferente. También escuchamos desde un compromiso. Desde un compromiso, por ejemplo, me llama, qué sé yo, el jefe y dice, ven a mi oficina. Entonces, inmediatamente la otra persona escuchó o interpretó, uy, mi jefe dice, ven a mi oficina, me va a regañar, me va a decir algo, entonces ya se va con una escucha predispuesta. ¿Por qué? Porque interpretó algo y lo único que le dijeron es, oye, ven a mi oficina. Entonces, a eso me refiero que escuchamos para un compromiso. ¿Qué es muy importante? Es muy importante que en las conversaciones que nosotros tengamos sepamos identificar o digamos distinguir esas escuchas. Cuando, por ejemplo, estemos hablando con una persona de otra generación, de otra época, escuchemos lo que nos quiere decir.
y no emitamos inmediatamente el juicio de que, ay, no, es que este muchachito mantiene metido en internet y solo cree que ve noticias en redes sociales. No, no. Distinguir que con quien estamos hablando es de una generación diferente y escuchar atentamente, activamente, qué es lo que nos quiere decir. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, algo que me quieran comentar de lo que es oír y de lo que es escuchar. Por aquí no. Vamos a ver. Por el momento no. Ok, he sido, digamos, clara hasta el momento. Nosotros no solamente escuchamos palabras, también escuchamos emociones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues cuando una persona está triste, se nota en el tono de la voz, o cuando una persona está alegre, se nota también en su corporalidad. No es lo mismo una persona enojada, por ejemplo, y dependiendo de eso es cómo accionamos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, digamos que estamos, digamos, en la emoción, estamos escuchando a una persona que está alegre y nos está dando una mala noticia, por ejemplo. Entonces, también escuchamos ese tipo de emociones, alegría, tristeza, una persona que esté de pronto muy callada, que nos empiece a hablar, que nos empiece, no sé, a decirnos cosas, también es importante observar su cuerpo, observar su tono de voz, escuchar su tono de voz, su emoción. Eso ayuda mucho a entender el mensaje y a no juzgar, Entonces, pues no sé, Facu, creo que con ese pedacito de concepto nos podemos ir, ¿no hay preguntas? Dale, Serena. Bueno, entonces para continuar y para ver si este concepto, ¿sí? Pudo haber que pueda quedado concreto, les preguntamos a ustedes si pueden comentar algún ejemplo que les haya pasado, de experiencia, en donde hoy reconozcan alguno de estos dos casos, ¿no? Si escucharon algo o si solamente oyeron algo. Recuerden que pueden abrir el micrófono o chat. Les puedo regalar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se escucha desde los celos, por decirlo así, que el novio le dice a la novia, voy a salir con unos amigos. Y si escucha desde los celos, desde esa emoción, va a pensar, ah, no, él seguro se va a ir a ver con otra persona. Ese es un ejemplo de lo que escuchamos respecto a lo que interpretamos, por ejemplo. Correcto, Bien. también. Sí, correcto. Eso nos pasa mucho en el trabajo y en nuestra casa, es cierto. Es cierto. ¿Algún ejemplo, chicos? Vamos. ¿Algún ejemplito sencillo? Sí, de acuerdo. Sí, dice Manuel, cuando mi novia dice llueve, sé que quiere que vaya a descolgar la ropa, eso es cierto. Que nos digan. Muy bien. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Gracias, Emanuel. Listo. Que nos digan ciertas cosas, y que lo interpretemos o escuchemos en nuestro parecer. Sí, eso suele pasar y nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Escuchamos lo que queremos escuchar, más no lo que nos están diciendo a veces. Y otra cosa que nos pasa, nosotros muchas veces escuchamos para responder.
Es decir, la persona nos está hablando y nosotros ya estamos pensando en qué le vamos a contestar, si nos vamos a defender, si le vamos a demostrar algo. Eso suele también pasar. Sí, de acuerdo. Sí, Todo, muy dice, la escucha y bien. sobreinterpretar muy bien. Muy bien, Carlos. Sí, eso es. La escucha se hace sobre la interpretación. Correcto. Gracias por tu aporte, Carlos. Muy bien. La dejamos un ratito más, a ver si se ocurre algún ejemplo más. Importante este espacio. Aquí estamos concretando ese concepto que les acabamos de entregar. Fue un concepto cortico y queremos, digamos, concretarlo entre ustedes, si les llegó. ¿Algún ejemplito por ahí? Bueno, si les parece, continuamos. Y a modo de conclusión, para terminar de cerrar estos conceptos que vimos hoy, los invitamos en 5 minutos a realizar un ¿qué me llevo? ¿Sí? ¿Qué me llevo de estos temas? ¿Dónde le ven utilidad? Si le encuentran una utilidad, haber aprendido a diferenciar qué es oír y qué es escuchar. ¿Dónde creen que les aporta valor? Si les va a aportar valor, si lo van a utilizar, en dónde lo pueden utilizar. Empezar a practicarlo, ¿no? Digo, empecemos por ejemplo, como decía hace un ratito, creo que fue Carlos que decía que en el trabajo pasa mucho. Bueno, invitarlos a que razonen un poquito, lo piensen, ¿sí? A ver si pueden accionar algo en el trabajo para empezar a identificar una escucha, ¿sí? Y a empezar a sacar las interpretaciones un poquito de costado. Yo, por ejemplo, aprovecho el espacio cuando escuché todos estos conceptos entre oír y escuchar. Juzgaba muy a menudo las personas más jóvenes que yo en algunos comportamientos o en algunas respuestas que me daban. Y entraba a juzgar y entraba predispuesta a la conversación. Con esto entendí que estaba escuchando desde una generación y realmente así no fluía la conversación. Yo me llevé mucho como valor de la lección de oír y escuchar eso, ese tema de interpretar. Por aquí Manuel nos dice algo, Facu. Sí, bueno, a ver, Manuel dice, me llevo que tengo que preguntarle a mi novia si quiere que saque la ropa cuando llueve, así no interpreto. Bien. Ah, bueno, está bien, muy bien, eso es súper importante, de que si uno cree o interpreta una escucha, lo mejor es preguntar qué es lo que realmente quieres. Perfecto el ejemplo, súper. Y es chévere que se lleven eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos, chicos, ejemplos. Ah, bueno, aquí no estamos en ejemplos, perdón. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué valor nos llevamos? ¿Qué semillita dejamos sembrada entre oír y escuchar? La escucha es súper poderosa. La escucha genera conversaciones poderosas. No sé, Facu. Continuamos. ¿Te parece continuar? Sí, aquí llegó Noelia. Ah. El indagar antes de interpretar. Correcto. Chévere, Bien. es como la conclusión que vemos que se les quedó. Bueno, si querés, continuamos, ¿te parece? Listo, vale. Bueno, digamos que para esta segunda parte del webinar, antes de comenzar con el tema que nos va aquí a hablar Facundo, ¿identifican alguna emoción o bueno, cómo se sintieron
al recibir este conocimiento y llevarse algo. ¿Sienten algo al respecto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, ¿sienten nada? ¿Se sienten frescos o sienten, ya lo sabía, indiferencia o curiosidad por saber más? ¿Qué sienten con esto que acabamos de hacer en la primera parte del webinar? Vamos a ver por el chat, curiosidad, excelente, Emanuel, muy bien. Esta pregunta que estamos haciendo aquí antes de empezar con el siguiente tema es importante porque es para que nos identifiquemos. Y este es un ejemplo. Por aquí Nicolás nos dice indiferencia. Exacto, también es muy válido, muy válido. ¿Qué más tenemos? Otrica. Otrica, a ver, ¿alguna otra sensación, curiosidad, indiferencia? Por ejemplo, a mí me da mucha alegría aprender algo y sentirme que lo aprendí y que lo capté, por ejemplo. Tamara también siente curiosidad, interesante. Perfecto. Listo. No sé, Facu, si continúas. ¿Tú con el siguiente concepto? Estás en mute. Activa micro. Eso, perfecto. Perdón. Bueno, lo que les comentaba, vamos a continuar con el concepto de confort, expansión y temor, ¿no? Estas zonas, ¿sí? Donde la zona de confort, por así decirlo, es una zona donde nos sentimos realmente cómodos, ¿sí? En el aprendizaje. Cuando creemos que tenemos lo que necesitamos para estar cómodos, por ejemplo, en un ámbito laboral, ya tenemos determinado tiempo en nuestro trabajo. Al principio, cuando uno comienza a trabajar, es como que va aprendiendo cosas, ¿no? Y después ya cuando las sabemos empezamos a hacerlas más tipo en automático, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la zona de confort, ¿sí? Es muy pequeño, yo siempre digo que la zona de confort es muy pequeña como para que una persona pueda hacer cosas grandes ahí adentro, es algo muy chiquito, ¿no? El confort quizás uno cree que sabe un montón, pero se está perdiendo estando en esa zona de aprender muchas cosas, ¿sí? La segunda zona, esto se va leyendo de adentro hacia afuera, es la zona de expansión. En esta zona es donde ocurre el aprendizaje, donde tengo retos también, porque aprender es todo un reto. Es tomar coraje de aprender de algo nuevo, quizás un concepto nuevo que me dieron, y ahora tengo que aplicarlo ese concepto. Entonces, se necesita coraje, y es un reto para las personas, ¿sí? Es muy importante esta zona porque nos expande en el sentido de que es la única zona donde podemos aprender algo nuevo, ¿sí? Porque la zona que le continúa es la zona del miedo, ¿sí? Esta zona es donde no tengo confianza, donde siempre estoy buscando excusas, donde me da vergüenza, por ejemplo. Esta es la zona del miedo o de pánico. Y aquí es donde se encuentran los mayores enemigos del aprendizaje. Todo eso que estuvimos hablando hace muy poquitito es esta zona. Es la zona del pánico y del miedo, ¿sí? Eso es todo lo que hace que yo no pueda expandirme, ¿sí? Fíjense como entre la zona de confort y la zona de pánico es muy poca la zona de maniobra que tenemos, ¿no? Entonces, por así decirlo, los dos temas anteriores que vimos del aprendizaje vendría a estar dentro de la zona de expansión y los enemigos del aprendizaje están en la zona del miedo, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. La zona de confort es lo que ya sé, y de ahí no me muevo, ¿sí?
por comodidad, por lo que, no sé, impedimentos que ustedes mismos se crean, ya están pasando en la zona del miedo, y ahí es donde ustedes están perdiendo esa posibilidad de poder aprender. Discúlpame, Facu, aquí te complemento algo que me hiciste recordar. Dale. Una vez hablaba con un primo acerca de, digamos que, por qué la gente, no sé, en determinada edad ya empieza a olvidar. Y no sé, él llegó y me dijo algo que se me quedó en la cabeza. Me dice, mira, cuando el cerebro, cuando tú estás aprendiendo, cuando tú estás haciendo cosas nuevas, el cerebro crea conexiones, o sea, coge las neuronas y las conecta y crea y crea y crea caminos nuevos dentro del cerebro. Por ejemplo, en la zona de confort, cuando nosotros, digamos, las rutinas, siempre hacemos lo mismo porque tenemos la habilidad para hacerlo, porque es fácil hacerlo, porque ya lo tenemos dominado. Entonces continuamos haciendo siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso hace que nuestro cerebro no aprende ni cree nuevos caminos y va debilitando ese tema de la memoria. Lo recordé en este momento y quería compartirles esa anécdota. Gracias, Luz. Bien. No sé, sí, dale. De pronto, no sé si con la explicación que nos dio aquí Facundo, si podemos identificarnos en algún momento de nuestra vida en qué zona hemos estado. De alguna manera aquí traigamos alguna anécdota, si quieren habiliten sus micrófonos, sus cámaras o por chat, como les se sienta mejor. ¿En qué zona se han identificado? Yo les puedo dar un ejemplo. Yo estuve muchos años trabajando en una compañía y esa era mi zona de confort. Mi zona de confort a mí me aterraba salir de ahí. Y pues digamos que fue una bendición, no me salí solita, me salieron, como decimos acá en Colombia, y tuve pánico y estuve en esa zona, pero realmente me pasé a la zona de expansión porque tuve que aprender muchas cosas. Y súper, me quedé ahí y sigo en cada momentico que puedo expandirme. Ese es como el ejemplo que traigo. No sé, alguno que nos quiera compartir en qué zona se ha identificado alguna vez en su vida. Vamos a ver. Emanuel nos dice, en la de expansión, cuando hizo un posgrado, excelente, excelente ejemplo. El posgrado es un aprendizaje enorme y tomaste una decisión, excelente ejemplo. Gracias, Emanuel. Por acá algún otro ejemplo. En este espacio, el objetivo de esta pregunta es ver qué tal, cómo se concreta ese concepto que nos acaba de compartir Facundo. Si logramos aprender el concepto e identificarlo en alguna etapa de nuestra vida. Vamos, otro ejemplo. Otro ejemplo más. Noelia, Tamara, ¿se animan? ¿Que han estado? Aquí nos dice, primero me dio miedo. Sí, cierto. Sí, supongo. Y enemigos del aprendizaje cuando uno hace un posgrado son muchos. Me hiciste acordar, Emanuel. ¿Ustedes saben cuánto yo me demoré en hacer un posgrado? Yo me demoré 10 años en tomar la decisión de hacer un posgrado. Enemigos del aprendizaje, los que quieran, el dinero, el tiempo, N cosas. Y después de 10 años, Tamara nos escribe, en la de expansión, cuando me decidí por un estudio y que era algo completamente distinto en lo que tenía en mente. ¡Wow! Difícil decisión.
Muy bien. Excelente. Y es muy importante identificar la zona, porque a veces tendemos a quedarnos en la zona de confort y ahí no nos permite realmente aprender más de lo que ya manejamos. Nicolás nos dice cuando tuve que dejar mi casa. Uf, buen ejemplo. Sí, duro, salí de mi zona de confort. Cierto, cierto. ¿Y qué zona de confort? El famoso Hotel Mamá. Acá le decimos así, al Hotel Mamá. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien más nos comparte algo? Coincido en la zona de confort, dice Noelia. Cuando me junté con mi pareja. Bueno, ahí, bueno, me tuve que ir de mi casa. Ahí es como muy... es cuando al comienzo empieza como una zona más de pánico, para cuando uno sale de su zona de confort. Pero después es una zona de expansión, porque uno crece, aprende viviendo solo. Digo, o viviendo con pareja, se fue de la casa de la mamá a vivir con su pareja, es todo un desafío. Es muy probable que hayas pasado por casi todas las zonas ahí. Primero es el miedo, es qué va a pasar, si vamos a poder juntos solos, ¿no? Y después hay que acostumbrarme, claro. Y después que nos Yo, acostumbramos, salimos de esa zona de miedo a la de confort. Y volvemos al confort. yo les quiero compartir un linkcito, ahí se los voy a poner en el chat en YouTube. Me hicieron recordar, hay un video que es un dibujo de cómo salir de la zona de confort. Es súper bueno, se los dejo ahí en el chat para que lo miren cuando terminemos el webinar. Es súper chévere y como hacen puros dibujitos, es un tipcito interesante. Lo hace uno reflexionar. ¿Querés que lo vemos si lo podemos mostrar ahora? ¿De luz? Pues si lo puedes ver allí, no sé, en el tema de sonido, dura, espérate que... Es un video de 7 minutos, pero Ah, bueno, es es larguito. larguito, pero es buenísimo. O sea, sería muy chévere que cuando terminemos la... y es entretenido, sino que es larguito, es de 7 minutos. Sí. Dale, no, pensé que era más corto. No. Ahí se los regalo. Bien. Con gusto, Noelia. Bueno, ¿ustedes consideran que es importante identificar estas zonas en nuestra vida diaria? ¿Les parece importante? Y claro está, que más importante que identificarla es pensar qué vamos a hacer. Por acá Tamara nos dice, yo creo que sí, porque si no, todo sería lo mismo, correcto. De acuerdo, y sería muy aburrido, sí, total. Carlos nos dice, sí, es un clásico ya de lo que se recomienda revisar en procesos de transformación y desarrollo de conciencia. ¡Wow! Muy bien, Carlos. Gracias por tu aporte. Muy profundo. Sí, es importante. Uno a veces se acomoda y le pasa el tiempo y el miedo pasa. Finalmente uno siente miedo y no va a sentir miedo toda la vida. Entonces, súper importante.
yo les pregunto qué valor le encuentran para ir cerrando, ¿no?, estos conceptos, ¿qué valor le encuentran poder identificar estas zonas en su vida cotidiana? ¿Valor? Sí, ¿qué Pregunta. valor? Si le encuentran, si le sirve para algo poder identificar estas zonas. Digo, por ejemplo, tenemos que tomar una determinada decisión, entonces, bueno, si les sirve, bueno, muy bien, Carlos, desarrollo de conciencia, muy bien. Si le encuentran algún valor, poder identificar que en algún momento están en una zona de miedo por alguna decisión que tienen que tomar, pero sabiendo que a futuro, una vez que se cruza esa barrera del miedo, primero vamos a pasar por la expansión, y luego de obtener y ya tener transparentada esa expansión, se va a transformar en una zona de confort, ¿no? Yo creo que la única manera de poder expandirse o de poder aprender es, primero, quitándose los prejuicios que tenga uno mismo sobre sus capacidades para aprender, ¿sí?, que eso va muy ligado a la confianza, y también los miedos que eso implica, por ejemplo, el irse de la casa de sus padres para empezar a tener su independencia. Bueno, si les sirve y le encuentran un valor, a poder identificar que, bueno, el paso que voy a dar, tengo miedo, es normal que tenga miedo, pero yo sé que si cruzo esa barrera, después eh, voy a disfrutarlo, voy a tener lo que tanto quiero. ¿Sí? Yo creo que casi todas las decisiones al comienzo es eso, ¿no? Es poder cruzar esa barrera del miedo. Yo tengo, por ejemplo, puedo agregar, identificar que realmente no sé de algo. Por ejemplo, algún tema que están hablando o algo que yo pueda identificar, no sé, no sé. Y si yo identifico eso es porque identifico que no sé y que voy a hacer algo, claro está, que estoy en mi zona de expansión o que voy a pasar a mi zona de expansión, me parece un ejemplo y que es algo muy importante. Por acá nos dice Nicolás, crecimiento personal, el poder comprender cada barrera. Sí, es crecimiento personal, correcto, correcto, así es. Así es. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta de los conceptos? Emanuel nos dice, ¿sirve para poder tomar decisiones? ¿Correcto? Noelia nos dice, al comprender cada barrera no se genera confusión y podemos sobrellevar cada una de ellas. Correcto, sí. Correcto, importante. Eso es muy importante. Bien. No sé si Luz, vos creo que tenías algo para comentar al final, ¿no? Yo tenía algo para comentar al final, sí, es la anécdota que les quería contar de que, digamos, lo conté así rápidamente en la mitad del webinar, pero yo estuve en esas 3 zonas y estuve un tiempo bastante largo de 13 años en una zona de confort, bueno, 13 mientras aprendí, no, digamos que de unos 5 años hacia atrás, cuando uno en su trabajo domina todo, domina toda la perfección, eso medio le hablan de algo y ya con eso usted sabe y resuelve. Y cuando te dicen salte de esa zona, pero no, te da mucho miedo que el dinero, que la comodidad, que el conocimiento. Y pasan cosas en la vida, uno sale
de la zona y bueno, ¿y ahora qué hago si las cosas han cambiado desde que yo me gradué? Y finalmente es cuando uno toma decisiones. Y a mí me tocó aprender cosas nuevas y ahorita estoy súper feliz y aprendí en qué sentido. Llevo 2 años de haber aprendido eso, o 3 años, y ya estoy aprendiendo cosas nuevas porque no quiero que me pase lo mismo. Y es interesante. Sí, muy, muy poderoso lo que decía por acá Emanuel de toma de decisiones y pues sobrellevar cada una de esas barreras, como también nos dice Nicolás. Bueno, muchas gracias, Luz, por compartir eso. Gracias. Bueno, no sé, ¿preguntas, alguna duda o opinas, Facu, si cerramos el webinar? ¿O hay algo que quieras agregar? No, por mi cuenta, por mi parte está bien. Bueno, desde este lado de Argentina, allá de Colombia, les agradecemos su participación. Esperemos que hayan sacado un valor en este webinar, que hayan aprendido algo. Creo que se llevan muchos conceptos. Eso por ahora es un conocimiento. Estaría muy bueno que empiecen a aprenderlo, que lo empiecen a utilizar. No, sinceramente es que esto, además de estar ayudándonos a nosotros a poder llevar adelante nuestra certificación, que es un desafío, que estamos en zona del miedo, de pronto de expansión, de pronto estamos en confort, de vuelta del miedo, nos sirve a nosotros también para identificar esas zonas. Nada, que les pueda servir, que le den una utilidad, y esperamos en ese sentido haber podido colaborar y poner nuestro granito de arena para que su vida sea un poco más sencilla. Correcto, yo también quiero agradecerles a ustedes por regalarse este espacio, por acompañarnos, por apoyarnos en este proceso y el objetivo de este webinar era que se llevaran algo que les genere valor en sus vidas. Muchísimas gracias y pues aquí estaremos en nuestros próximos webinars, los esperamos. Chao, gracias. Gracias, Luz. Gracias, Facundo. Gracias. Chao.